Bueno, entonces una vez más, bienvenidos aprendices del programa de desarrollo de multimedia y web de la ficha 2977148, en la cual ustedes se encuentran matriculados. Les recuerdo que se encuentran en la fase de ejecución. Bueno, entonces la evidencia en la cual vamos a socializar el día de hoy, 2 de julio, y el día de mañana, 3 de julio, la evidencia se llama socializar los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del producto multimedia. Esta evidencia se encuentra dentro de la fase ejecución y se va a evaluar con esta evidencia el resultado de aprendizaje, integrar los componentes del proyecto de acuerdo con la estructura y la experiencia de usuario definida. La actividad de aprendizaje, la cual está asociada al resultado de aprendizaje, es desarrollar el producto multimedia utilizando el lenguaje de marcas y software de diseño seleccionado, previamente incorporando la herramienta de motores de búsqueda. Bueno, la evidencia de conocimiento, como ya la mencionamos hace un momento, es socializar los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del producto multimedia. ¿Qué se va a tener en cuenta o qué se va a evaluar en esta evidencia? Tiene una lista de chequeo en la cual nosotros vamos a verificar si usted realiza, aquí nos hablan de que deben de realizar una exposición, pero esa exposición la van a hacer de manera, van a crear un video, ¿sí? Y en ese video vamos a tener en cuenta o vamos a verificar si usted ahí nos habla sobre los componentes gráficos e interactivos que integran o que integraron en el producto multimedia. Debe explicar cuáles son las funciones y características que cumple cada elemento gráfico e interactivo dentro del producto multimedia y si describió los formatos de los componentes gráficos e interactivos que se integran dentro del producto multimedia. Vamos a conocer un poco más sobre el desarrollo de la evidencia como tal. Vamos a darle acceso a alguno de sus compañeros, o si alguien me le puede ir dando acceso a los compañeros, para así no estar, bueno, démosle aquí acceso. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el material de formación que debemos estudiar para poder realizar la evidencia? Nos dice que el material de formación a consultar está dentro de la guía de aprendizaje 6 y se llama integración de componentes del proyecto multimedia. Más adelante lo vamos a mirar. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar? Nos dice, para la realización de esta evidencia se trabajará de forma colaborativa y para ello deberán, antes de explicar cómo van a desarrollar la actividad, ¿ustedes están trabajando de forma grupal o están trabajando individualmente, compañeros? A mí me gustaría escucharlos. Las evidencias o los talleres que ustedes entregan, ¿trabajan en grupo o individual? Individualista. Bueno, entonces en esta evidencia, bueno, nos piden que la trabajemos de forma colaborativa. Entonces las personas que deseen trabajarla de forma colaborativa, como ustedes son un grupo pequeño, pueden trabajarla de 2, 3 personas, está bien. O si desean entregar la evidencia de forma individual, también está bien. Entonces aquí nos piden que debemos analizar el diseño de la aplicación para identificar los componentes gráficos y audiovisuales que se integran en la estructura visual del producto multimedia. Se debe integrar los componentes gráficos y audiovisuales de texto dentro del producto multimedia y se debe preparar una exposición para explicar las funciones y características de los elementos gráficos y audiovisuales y de texto integrados en el producto multimedia. También debe utilizar una herramienta de comunicación para hacer la socialización, o sea, para hacer el video o la presentación, en el cual usted debe realizar un video donde utilizará ya sea una presentación de PowerPoint para ir explicando en el video o una presentación a través de la herramienta Prezi, donde se socialicen los elementos y componentes
componentes gráficos e interactivos del producto multimedia teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Realizar una exposición sobre el, bueno, esto ya vuelve y aquí me repite, ¿no? Tengo entendido que ustedes están trabajando un producto multimedia, ¿cierto? Entonces, de ese producto multimedia es que ustedes van a realizar la presentación y cumplir con cada uno de estas características. Bueno, lineamientos de la entrega. ¿Qué me van a entregar? Van a entregar el video o presentación. Recordemos que ese video realizan una presentación ya sea en PowerPoint o con la herramienta Prezi y lo van a enviar. Aquí nos dice que pues en formato PowerPoint o Prezi o el video en extensión MP4. Yo sugiero que se realice un video y lo envíen en el formato MP4. Simplemente lo suban ustedes en YouTube y envíen el link del video. ¿Hasta ahí es claro, compañeros? Me gustaría escucharlos. Angie me dice que sí, Diana también. Bueno, nos dice la evidencia. Listo, John David también me dice que sí. En la evidencia nos sugiere que tenemos que estudiar un material de formación. Entonces vamos a mirar ese material de formación que ustedes van a estudiar, el cual es, como les indicaba hace un momento, está dentro de la fase de ejecución, actividad, proyecto 6, material de formación, y van a ingresar en integración de componentes del proyecto multimedia. Entonces ingresamos. Esperamos que nos cargue un momento. Esperamos un momentico porque está un poco pesada la plataforma. Bueno, mientras nos carga, ¿qué vamos a encontrar en ese material de formación? En el material de formación nos va a hablar sobre los fundamentos de la arquitectura del cliente-servidor, nos va a hablar sobre la interacción del modelo cliente-servidor, nos va a hablar sobre las funciones del cliente en la web, nos habla sobre el concepto de frontend y backend y el funcionamiento del servicio web, bueno, backend también, y el último que sería integración del frontend y backend. Esta partecita la vamos a mirar el día de hoy y el día de mañana continuamos con la socialización del resto de material de formación. Vamos a mirar si nos cargó. Listo, aquí ya está. Es lo que yo les estaba hablando. Este es el material de formación que ustedes van a estudiar. Entonces, aquí encontramos una breve introducción. Vamos a escucharla. Integración de componentes del proyecto multimedia. Cuando se desarrollan productos multimedia, además de elaborar el diseño pensado en una buena experiencia de usuario, se debe también pensar en la manera como se integrarán los elementos que lo compondrán, para lograr el efecto de usabilidad y accesibilidad que se evalúa en este tipo de proyectos. Además, es importante tener en cuenta los lenguajes de programación y las técnicas que se utilizarán en el maquetado, para que se facilite la labor no solo del diseño, sino del desarrollo posterior, para la obtención del prototipo con las funciones que se espera tenga el producto terminado. Es necesario entender que, en la producción multimedia, los elementos gráficos son primordiales en la parte visual del proyecto, y la manera como estos se vinculen proporciona o no la funcionalidad esperada por el cliente. Por ello, se debe prestar atención a los procedimientos implicados para dicha integración, con lo cual se puedan obtener contenidos digitales útiles y reutilizables en las diferentes actividades y entornos productivos del tejido empresarial y social.
Entonces, ya miramos la introducción. Ahora vamos a mirar cuál es el contenido, los puntos que acabé de mencionar, pues cuáles vamos a hablar el día de hoy rápidamente, que sería fundamentos de la arquitectura del cliente-servidor, interacción del modelo cliente-servidor, funcionamiento del cliente en la web frontend, y nos habla del funcionamiento del servidor de la web backend, y lo que es construcción de API, o al menos conceptualización del concepto de API. El día de mañana, como les mencioné, ya continuamos con el punto número 2, que es integración multimedia. Entonces nos vamos a devolver aquí al primer punto, que es fundamentos de la arquitectura del cliente servidor. Entonces regresamos a la presentación. Y en nuestra presentación la vamos a mirar un poco ya más resumido. Aquí nos habla de unos conceptos que son fundamentales, que nosotros tenemos que tenerlos claros en el momento de hablar de arquitectura del cliente servidor. ¿Y cuáles serían esos conceptos? El concepto de qué es un servidor, de qué es una red IP, de qué es un almacenamiento de información, qué es un cliente, qué es comunicación en la red y qué son servicios en la red. Entonces vamos a empezar con el primer concepto. ¿Qué es un servidor? ¿Quién me ayuda con el concepto, compañeros? ¿A qué nos referimos cuando decimos un servidor? Compañeros, me alzó la manito. ¿Qué se nos viene en la mente cuando hablamos de qué es un servidor? Empecemos con lluvias de ideas. ¿Qué sería? Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Bueno, Carlos Alberto, ¿para usted qué es un servidor? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Compañeros. Sí, la escuchamos. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces voy a continuar con el concepto. La idea es que ustedes también vayan participando, que no sea yo nomás la que esté hablando. Entonces, el concepto de qué es un servidor de cómputo es quien nos presta sus servicios a otros equipos que están conectados a él de manera física o virtual a través de la red de Internet, donde se alojan sitios web, aplicaciones y archivos que son almacenados sin importar su formato, ya sea HTML, CSS, JS o de extensión de imagen, etc. Ahora, ¿qué es una red IP? ¿Qué se nos viene en mente cuando hablamos de una dirección IP? ¿Cuál sería el concepto más fácil? ¿Sí? Sí, es como un número que se le asigna a un dispositivo, pues, una computadora, una tablet, un teléfono. Exacto. Y ese número viene siendo como una dirección de nuestra casa. Es como cuando cada uno de ustedes tiene una casa y tú das la dirección, y vendría siendo un ejemplo de dirección IP. Bueno, entonces cada ordenador que está conectado a la red de Internet tiene una dirección IP en la web, ya sea a un servidor o un usuario cualquiera, de tal manera que al establecerse la comunicación entre uno y otro se pueda resolver solicitudes que estos tengan.
Ahora, el concepto de almacenamiento de información. ¿Qué podría ser el concepto de almacenamiento de información? ¿Qué se nos viene en mente? Entonces, el concepto de almacenamiento de información, ahí ya están las bases de datos, ¿cierto? Que es donde nosotros almacenamos toda la información que vamos adquiriendo de los diferentes clientes. Entonces nos dice que los servidores deben poseer programas que les permitan operar los archivos que tienen almacenados y prestar el servicio que espera el usuario. Por ejemplo, procesar un formulario y enviarlo, acceder a una aplicación cuando se ingresa una contraseña, o hacer un pago en línea, entre muchas y otras acciones. Dentro de los ejemplos, ese almacenamiento de información se puede realizar a través de solicitudes con formularios PHP o con formularios que contienen JavaScript o Python o otra herramienta. ¿Y quién vendría siendo el cliente? Compañeros, ¿quién sería el cliente? Sería pues, en este caso, los dispositivos que hacen las peticiones al servidor. Exacto. Serían las personas, los dispositivos o elementos que están conectados al servidor. Entonces, es el equipo utilizado por el usuario para conectarse a la red de Internet y hacer peticiones de diferente índole a los servicios remotos que también están conectados al ecosistema de la web. Bueno, vamos a ampliar un poco más este concepto de arquitectura cliente-servidor. Entonces vamos a mirar un videito muy pequeñito que nos ayuda a ampliar más el concepto. Arquitectura cliente-servidor y multicapas. La arquitectura cliente-servidor y la arquitectura multicapas son dos pilares en el diseño de sistemas distribuidos, esenciales para la efectividad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento del software. Este análisis se sumerge en la estructura, beneficios y desafíos de estas arquitecturas, con un enfoque técnico y educacional, para aquellos apasionados por la tecnología. La arquitectura cliente-servidor distribuye las tareas del sistema entre dos entidades, el cliente y el servidor, fundamentales en la mayoría de las aplicaciones de red, como navegadores web y servicios de correo electrónico. En este modelo, el cliente solicita servicios y el servidor los provee, manteniendo una comunicación eficiente a través de una red, como Internet. Ejemplo básico. Imaginemos una aplicación web donde el cliente, a través de su navegador, solicita una página web. El servidor procesa esta solicitud, posiblemente consultando una base de datos, y finalmente devuelve un documento HTML al cliente. Ventajas. Centralización. Facilita la administración, gracias a la concentración de lógica y datos en el servidor. Escalabilidad. Adición de clientes y servidores para soportar mayor carga. Seguridad. Aplicación de políticas centralizadas. Desafíos. Dependencia del servidor. El fallo del servidor afecta a todo el sistema. Carga del servidor. La alta demanda de clientes puede reducir el rendimiento. La arquitectura multicapas es una evolución del modelo cliente-servidor. Divide las aplicaciones en múltiples capas, típicamente 3, cada una con un rol específico. Esta segmentación mejora la modularidad, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. 1. Capa de presentación, cliente, interfaz de usuario, donde se gestionan las interacciones, web o apps móviles. 2. Capa de lógica de negocio, servidor de aplicaciones, donde reside la lógica empresarial, se procesan solicitudes y se toman decisiones. 3. Capa de datos, servidor de base de datos, almacena y gestiona datos, interactuando con la lógica de negocio. Ejemplo aplicado. En un sistema de gestión de pedidos, el cliente, capa de presentación, realiza un pedido. La lógica de negocio verifica disponibilidad, consultando la capa de datos para confirmar el inventario, y comunica la respuesta al cliente. Con aplicaciones más complejas, la
Las arquitecturas pueden integrar más de 3 capas, especializándose en tareas específicas como seguridad, integración con otros sistemas y almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento. Beneficios. Separación de responsabilidades, aumenta la facilidad de escalabilidad y mantenimiento. Flexibilidad. Modificación de capas individuales sin impacto en las demás. Escalabilidad independiente. Posibilidad de escalar cada capa individualmente. Limitaciones. Complejidad. Mayor dificultad en implementación y mantenimiento coordinado de las capas. Rendimiento. Latencia potencial en la comunicación intercapas. La arquitectura cliente-servidor sirve como la base sobre la cual se construyen sistemas multicapa. En un sistema de 3 capas, el cliente constituye la capa de presentación, mientras que el servidor abarca lógica de negocio y datos. En configuraciones más complejas, estas capas pueden subdividirse en varios servidores dedicados, optimizando la modularidad del sistema. Las modernas aplicaciones integran diversas tecnologías y frameworks que optimizan las arquitecturas cliente-servidor y multicapa. Entre las más destacadas se encuentran REST y GraphQL, facilitan el intercambio de datos entre cliente y servidor. APIs, permiten una comunicación efectiva entre capa de presentación y lógica de negocio. Microservicios, dividen la lógica de negocio en servicios independientes en arquitecturas avanzadas. Bases de datos SQL y NoSQL, gestionan y almacenan información en la capa de datos. Middleware, actúan como intermediarios, facilitando la comunicación y gestión del sistema. Entender la arquitectura cliente-servidor y multicapas es vital para los entusiastas de la tecnología interesados en el desarrollo de aplicaciones robustas y escalables. Su implementación efectiva depende de múltiples factores como la necesidad de rendimiento y flexibilidad del sistema. Estas arquitecturas no solo son fundamentales en el panorama actual de la tecnología, sino que también ofrecen una estructura adaptable para el futuro del desarrollo de software. Al integrar estas arquitecturas, se sientan las bases para construir sistemas más eficientes y preparados para afrontar los desafíos de la era digital. Bueno, entonces ahí de una manera un poco rápida, nosotros pudimos observar todo lo referente a la parte de arquitectura cliente-servidor, parte de conceptualización y la parte de las diferentes capas. Ahora vamos a continuar con la parte de la interacción modelo cliente-servidor, que igual también en el video que acabamos de mirar nos lo mencionó bastante. Pero sin embargo, lo vamos a mirar, a profundizar un poco más en nuestra presentación. Bueno, nos dice que el funcionamiento del sistema como tal en él se produce una comunicación de los dispositivos de hardware que intervienen, los cuales requieren de componentes de software para completar el ciclo de petición del cliente. Para lograr la interacción del lado del cliente se requiere de un navegador, y ese navegador, en este caso, que sería una página web, la cual estaría compuesta por código HTML, CSS y JavaScript, que son los lenguajes en los cuales ustedes están programando, los lenguajes de programación básica para creación de páginas web, en el cual estos se utilizan para el desarrollo de sitios web, a través de los cuales se puede establecer un contacto con los servidores remotos. Bueno, del lado del servidor, la interacción se logra cuando en estos dispositivos se incorpora el software que procede de los lenguajes de programación que acabamos de mencionar y las bases de datos, como cuáles bases de datos. Está MySQL y está MongoDB, entre otras. El servidor ejecuta las acciones necesarias mediante el software que posee, es decir, el sistema operativo de Linux o el software que esté utilizando, es quien interpreta y ejecuta el lenguaje de programación que se está utilizando en ese momento, los cuales se conectan con las bases de datos MySQL o la base de datos que en ese momento se esté conectando, y el cual realiza un proceso para generar un archivo o resultado
HTML, CSS y JavaScript, que en este caso vendría siendo ¿quién? La página web que el cliente estaría solicitando. Entonces vamos a mirar cómo funciona lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo sería la interacción del modelo cliente-servidor? Cliente-servidor. Los sistemas de software cliente-servidor son aquellos en los que una o varias computadoras, que le llamamos clientes, se conecta a una computadora central, que le llamamos servidor, para acceder a recursos compartidos como archivos, impresoras, bases de datos o servicios en línea. En un sistema de software cliente-servidor, el servidor es encargado de proporcionar y gestionar los recursos compartidos, mientras que los clientes son los encargados de solicitar y utilizar estos recursos. El servidor tiene una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento que los clientes y se encargan de proporcionar el acceso a los recursos a través de una red, como Internet o una red local. Un ejemplo común de un sistema de software de cliente-servidor es una red de las computadoras en la que varias computadoras en una oficina se conectan a un servidor central para acceder a archivos compartidos, impresoras y otras herramientas de red. Otro ejemplo es un sitio web en lo que los servidores proporcionan el contenido de la página y el cliente, que es el navegador, lo muestra en un ordenador de usuario. En general, los sistemas de software cliente-servidor son escalables y pueden soportar altos volúmenes de tráfico y usuarios, ya que el servidor procesa y gestiona las solicitudes de los clientes de manera eficiente. Sin embargo, también son complejos de configurar y mantener en los sistemas de software monolíticos, en los que todas las funcionalidades se encuentran en un solo equipo. ¿Qué son? Entonces acabamos de mirar de manera gráfica cómo funciona, cuál sería la interacción del modelo cliente-servidor. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto. La parte de el funcionamiento del cliente en la web. Vamos a hablar ya del frontend. ¿Quién me ayuda con este concepto? ¿Qué sería el frontend? ¿Qué se les viene a la mente la palabra frontend? Compañeros. Sería la parte con la que los usuarios pues interactúan, ¿no? Entonces, exacto. Aquí nos dice que el frontend, para que el cliente pueda iniciar un ciclo de interacción con la página web, debe poseer un navegador, ¿cierto? Dentro del cual se ejecutan los lenguajes de código que no solo configuren la apariencia de lo que el usuario ve en la interfaz o pantalla, sino que realice las peticiones de los servicios a los equipos remotos en la red. Y de esta forma de funcionamiento, el cliente se le llama frontend. El frontend es entonces la forma de funcionamiento del cliente dentro del ciclo de interacción del cliente, servidor-cliente, y se lleva a cabo en el navegador, en el que se ejecuta el lenguaje de programación a través de ¿qué? A través de etiquetas HTML, para así estructurar y organizar el contenido de la web, para darle un formato visual al contenido. Entonces, cada que ustedes ven los botoncitos, los colores, todo lo que nos permite realizar la interacción dentro de nuestra página web, todo corresponde a la parte de el frontend. Y en el frontend
¿qué se está trabajando? Ahí se trabaja lo que es el HTML, el SCC y el JS. Ahora, cuando hablamos del backend, ¿qué vendría siendo el backend? El backend es entonces la forma de funcionamiento del servidor web dentro del ciclo de interacción cliente-servidor-cliente en el que se lleva a cabo el procesamiento de los datos que se recibe utilizando los lenguajes de código, entre los más conocidos, para conectar el cliente con la base de datos. O sea que el backend viene siendo ya donde encontramos toda la parte del software que nos permite conectarnos a la base de datos. A diferencia del frontend, que se ejecuta en el navegador de manera visible para el usuario, el backend se ejecuta en el servidor web de manera invisible para o sea, ¿para quién es invisible? Para el usuario, ya que no tiene forma de comprobar los procesos que realiza para proveer los servicios de la base de datos que se le están solicitando. Vamos a ampliar un poco más cómo funciona este concepto de frontend y cómo funciona el backend. Entonces, el cliente hace la solicitud, ingresa al navegador, realiza la iteración. Cuando realiza la iteración, aquí está el frontend, donde intervienen los diferentes lenguajes de programación, HTML, CSS y JavaScript. Y el frontend, ¿qué hace? Se comunica con el backend. Y en el backend, ¿quiénes intervienen? Está el sistema operativo que se está utilizando y los lenguajes de programación que permiten conectarnos con la base de datos. ¿Sí? ¿Y cuál sería la base de datos? Puede ser una base de datos MySQL o MongoDB o de Oracle. Vamos a ampliar un poco más este concepto. Con el desarrollo de aplicaciones web y no comprendes muy bien el concepto de frontend y backend, no te preocupes, yo te explicaré estos sencillos pero importantes conceptos. Hablar de frontend es mencionar la parte visual, ya que ésta se dedica a la parte frontal de un sitio web. En pocas palabras, desde la estructura del sitio hasta los estilos como colores, fondos, tamaños, hasta llegar a las animaciones y efectos. Es esa parte de la página con la que interactúan los usuarios de la misma. Es todo el código que se ejecuta en el navegador de un usuario, al que se le denomina una aplicación cliente, es decir, todo lo que el visitante ve y experimenta de forma directa. Un desarrollador frontend es la persona que se dedica básicamente al diseño web, pero esto no significa que no toque código. Tanto el frontend como el backend están en contacto con código todo el tiempo. Sus principales funciones son programar el navegador de una web. En pocas palabras, es el encargado de traducir las definiciones de diseño y estilo visual realizadas en etapas previas a códigos HTML semántico. Es una de las piezas fundamentales en un proyecto digital. Dentro del área de frontend se trabaja con lenguajes mayormente del lado del cliente, como HTML, CSS, JavaScript. Un sistema de frontend se utiliza principalmente para enviar preguntas y solicitudes y recibir datos desde el sistema anfitrión. Sirve o proporciona a los usuarios la capacidad de interactuar y utilizar un sistema de información. Así que el frontend permite a los usuarios acceder y solicitar las prestaciones y servicios del sistema de información. Este sistema de frontend puede ser una aplicación de software o hardware, o su combinación, así como recursos de la red. Hablando del backend, podríamos decir que se encarga de diseñar la lógica y las soluciones para que todas las acciones solicitadas en una página web sean ejecutadas de manera correcta. Trabaja del lado del servidor y procesa la información recibida a través del frontend. Un desarrollador backend es responsable de la programación del sitio en todos sus componentes, permitiendo que el usuario disfrute su experiencia, por lo que debe asegurarse de que todo funcione de acuerdo a las interacciones que hace el usuario. El desarrollador backend debe estudiar los diferentes lenguajes de programación que pueden ser necesarios para desarrollar su trabajo. Debe formarse como desarrollador de aplicaciones web o como desarrollador de aplicaciones multiplataforma. Además, necesita conocer las interacciones con diferentes bases de datos, ya sea SQL Server, MySQL o MongoDB. El backend es de suma importancia, ya que será el motor que haga que todo funcione bien.
Esto es importante, ya que sin un buen backend, la web o el programa hecho podría dejar de funcionar o tener problemas después de un tiempo, aunque tenga un maravilloso diseño exterior. Ya sea que te quieras especializar en el frontend o en el backend, lo importante es que elijas tu camino y así dominar las dos ramas más importantes del desarrollo web y poder convertirte en un desarrollador full stack en un futuro. Bueno, entonces continuamos, ya ampliamos un poco más el concepto. Ahora vamos a hablar de lo que es la integración de estos dos conceptos. ¿A qué nos lleva la integración de estos dos conceptos? La integración de estos dos conceptos se da cuando se establece la comunicación entre las tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor. Y a esta integración, ¿cómo le llamamos? ¿Quién me ayuda con este concepto? ¿Hacia qué nos lleva? ¿Hacia la construcción de qué? De una API. Y las API entonces son o viene siendo una interfaz de comunicación entre las aplicaciones que requieren compartir datos. Bueno, un ejemplo de una API. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una API? Cuando nosotros realizamos pagos a través de PayPal o a través de PCE, todos estos vienen siendo APIs. Vamos a ampliar un poco más el concepto de API. Desde tu dispositivo celular, iniciar sesión en Facebook, dejar de seguir a una persona en Instagram, comprar un producto con una tarjeta de crédito a través de Amazon. Todas estas acciones que realizamos día a día a través de una interfaz gráfica, como por ejemplo, dejar de seguir un usuario en Instagram, por detrás utilizan un API para poder ser ejecutadas. El API se encarga de establecer una vía de comunicación entre lo que quiere hacer el usuario, es decir, el requerimiento, y lo que debe ser ejecutado dentro de una plataforma, lo cual devuelve al usuario una respuesta. Piensa en los APIs como si fueran un túnel de comunicación entre tus acciones y la plataforma que estás utilizando. Es así que un API permite el traspaso de información y permite recibir retroalimentación de qué fue lo que sucedió con nuestro requerimiento. Por lo tanto, podemos definir un API por sus siglas Application Programming Interface como una abstracción de procedimientos o funciones de una plataforma con el fin de ser utilizados. En esta figura, el API sería representado por el círculo alrededor de la plataforma de Instagram y cada punto representa los diferentes procedimientos que posee el API que están expuestos para que los usuarios, a través de una interfaz o a través de algún protocolo de comunicación, puedan utilizarlos. Un API puede retornar información en diversos formatos, tales como XML o JSON, que luego pueden ser presentados a nosotros de manera bonita en una interfaz. Además, las APIs también pueden ejecutar procesos de manera remota o realizar alguna acción dentro de una plataforma, así como eliminar un registro de una base de datos o llamar a procedimientos internos. Además, un API permite al proveedor proteger sus procedimientos y proteger sus datos, ya que muchas de estas APIs están diseñadas para requerir una autenticación por parte de los usuarios externos antes de poder ser utilizadas, entre las cuales tenemos Basic Auth y OAuth como los mecanismos más utilizados de autenticación. Cuando hablamos de un API, estamos hablando de posibilidades infinitas, que nosotros como usuarios solo percibimos como ejecutar acciones que realizamos todos los días. Sin embargo, no nos interesa el detalle de cómo funcionan, no nos interesa qué es lo que hacen por detrás. No tenemos el más mínimo conocimiento de la lógica o de la programación por detrás de las mismas. Simplemente las utilizamos, funcionan y eso nos hace feliz.
Bueno, entonces, miren que de una manera muy rápida logramos socializar la primera parte, lo que es la parte de fundamentos de la arquitectura cliente-servidor, conocer un poco más de los conceptos, cómo interactúa el modelo cliente-servidor, cuál es el funcionamiento y cómo vendría siendo la integración del frontend y el backend. Esta sería la parte de la clase del día de hoy, y el día de mañana continuamos con la socialización del punto número 2, que vendría siendo integración multimedia. Vamos a hablar sobre los conceptos de integración multimedia, formatos para la integración multimedia, plataformas y gestores de contenido para la integración multimedia. Bueno, sería hasta ahí. Bueno, una vez que nosotros ya se conozca el material de formación, ya se haya socializado, ahí ustedes deben ir pensando cómo sería el desarrollo pues, de la actividad que nos están solicitando, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Recordemos que lo que nos pide es, nos pide analizar el diseño de la aplicación que ustedes están desarrollando, en el cual ustedes van a identificar los componentes gráficos, cuáles son los componentes audiovisuales que van a utilizar, cómo va a ser, nos van a hablar de cuál va a ser la estructura visual de ese producto multimedia, o sea, nos van a hablar del frontend, del backend, y cuáles serían sus funciones y características de ese producto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, compañeros? Carlos, Diana, Greiner, Joan, Karen. Bueno, fecha de entrega de la evidencia. Fecha de entrega, vamos a trabajarla durante toda esta semana. La idea es que máximo al día lunes ya todos hayan enviado su evidencia, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando al día lunes, sería al día 7 de julio, todos ya hayan enviado la evidencia. ¿A través de qué espacio la van a enviar? Ustedes ingresan en la plataforma y nos vamos a ubicar, recordemos, en la fase de ejecución, en actividad de aprendizaje, en actividad proyecto 6, vamos a guía de aprendizaje 6, y aquí encontramos la evidencia, la cual se llama socializar los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del producto multimedia. Bueno, entonces, si todo fue claro, por favor me regalan un puñito de que todo fue claro, una reacción de puñito. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana a las 6:30 para continuar con la socialización. Bueno, entonces que pasen muy buena noche y que descansen. Gracias por haberse conectado. Gracias, chao. Gracias, Bueno, igualmente. hasta luego.